doctor Luis Figueroa. Él nos va a hablar acerca de retos de laboratorio clínico rumbo a la Big Data. El doctor Luis Figueroa es fundador de la medicina del laboratorio. Es presidente de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica. Es presidente de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica 2023-2024, ALAPAC. Doctor Luis, su tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. En realidad para mí es un honor dirigirme a toda la comunidad que está participando de este evento, que se transmite también en streaming en otras redes sociales. Y vamos a abordar un tema bastante complejo, bastante amplio en realidad. Espero que disfruten de esta presentación. El propósito es entender un poco más sobre cómo estamos en realidad en temas de inteligencia artificial, cómo vamos como región, como país, y entender un poco la importancia de conocer algunas cosas que ya tienen que ser parte del ADN de los profesionales del laboratorio. Entonces vamos a comenzar con la conferencia. Agradezco en realidad a los organizadores del evento, TENLA, por esta oportunidad y con todos los profesionales que estamos en este momento. Entonces el tema que me ha tocado es ver sobre los desafíos de los laboratorios clínicos para alcanzar este tema de la Big Data, que ya muy bien Raiza lo explicó, los detalles de todo esto, y vamos a comenzar con este breve vídeo. Bueno, no tengo conflictos de intereses en relación al tema. Bueno, por fin hemos podido llegar a un diagnóstico y me temo que no son buenas noticias. Hemos confirmado su tumor cerebral. ¿Pero cómo es que han tardado tanto? Bueno, lo cierto es que los radiólogos que han visto su caso no se ponían de acuerdo, pero tenemos un nuevo software basado en Machine Learning e inteligencia artificial que a partir de miles de casos como el suyo es capaz de asesorarnos con un diagnóstico. ¿De verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Que los doctores no son capaces de llegar ellos mismos a un diagnóstico? La verdad, no sé si debería haber mencionado al paciente el software de inteligencia artificial. No sé si puedo negarme a que me diagnostique una máquina. Espero que no me pregunte cómo ha llegado la inteligencia artificial al diagnóstico, porque no sabría ni qué decirle. Esto no le va a gustar al comité de ética. La verdad, se me hace difícil pensar que mi vida depende de la decisión de una máquina. Aunque el ejemplo que acabamos de poner pueda parecer negativo, hoy en día existen múltiples aplicaciones positivas de la inteligencia artificial en medicina. Una de ellas, precisamente, es la asistencia a la telecirugía robotizada. Y otra aplicación muy interesante de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario es la extracción automática de información a partir de los informes médicos generados por los doctores. A pesar de tener miles, a veces millones de datos médicos, una cosa es extraer patrones de los mismos usando técnicas de Machine Learning. Y otra cosa es extraer el conocimiento para que los médicos lo puedan utilizar en tomas de decisiones reales. La distancia entre ambas cosas es a veces enorme, y eso puede ser una gran dificultad para que los médicos utilicen en su práctica habitual técnicas de Machine Learning y de inteligencia artificial. Como ven, son muchos los desafíos que se vienen en relación al tema de inteligencia artificial, y ojo, no estamos lejos de esas realidades. Ya hay muchos países que están adaptando las herramientas de inteligencia artificial para toma de decisiones. Y el tema es esto, mire, por ejemplo, esta publicación reciente hablan sobre el Día Mundial del Ser Humano, y con tanta data e información que han extraído de diferentes fuentes pueden determinar el tiempo que dedicamos los seres humanos todos los días. Por ejemplo, hablan que en promedio estamos en la cama o descansando 9 horas, actividades propias que generan los seres humanos en relación a la organización, otros eventos en relación a la extracción y también actividades económicas. Entonces, hay mucha información y todo eso lo estamos obteniendo en realidad a gran cantidad de datos. Es por eso que ya en laboratorio, en realidad el laboratorio es una ciencia digital hoy en día. La medicina del laboratorio se está transformando en una ciencia digital y cada establecimiento de salud, en especial los hospitales de tercer nivel, institutos, y también los hospitales de segundo nivel, comienzan a acumular una gran cantidad de información. Y mientras más complejo es el establecimiento, probablemente más compleja también será su información, como datos ómicos, metadatos, en fin. Entonces, procesar, conectar, almacenar y ordenar gran cantidad de información
pues requiere de herramientas y técnicas de Big Data, ¿no? Cómo se ha resumido ese proceso general, cómo más o menos sería esa ruta para obtener esto, ¿no? Y esto es esencial para el análisis pues, de datos sofisticados, más aún cuando tenemos grandes bases de datos. Para que los datos de la medicina de laboratorio en sí se puedan utilizar de la mejor forma, pues necesitamos que sean localizables, que sean accesibles, que sean interoperables y que sean reutilizables. Aunque no lo crean, cada uno de estos términos tiene enormes desafíos cuando queremos establecer, digamos, una ruta para obtener la información. Los laboratorios ya están teniendo una nueva transformación y son impulsores positivos en la administración diagnóstica, en los avances de las pruebas moleculares genotípicas y la tecnología. Se dice que las ciencias de medicina de laboratorio, de patología clínica en nuestro país y la región están adelante de la clínica. Y es probable que nosotros tengamos que ir a donde los clínicos a enseñarle cómo vamos y la tecnología avanza a ritmos agigantados. Hablan que estamos 10 a 15 años adelantados en relación al avance de los clínicos. Entonces tenemos un enorme desafío y si a eso le agregamos el avance de la inteligencia artificial, pues ni qué decir. Por eso estos impulsores allanan, digamos, el camino también hacia una medicina personalizada, ¿no? Hacia unos resultados más personalizados, ¿cierto? Aparte de este ya desafío per se, tenemos la miniaturización de los dispositivos con el uso de las pruebas POC. El uso de las pruebas POC, correcto. El uso de las pruebas POC está incrementándose en estos últimos años, ¿no? Cada vez se hacen más cercanas al paciente y ver cómo estas se articulan también para la administración de las pruebas, pues son esenciales. Como dije, toda esta gran información en los laboratorios clínicos se vuelve en una mina de oro, literalmente, que va a servir, pues, para que podamos implementar herramientas de inteligencia artificial para el mejor uso de las mismas. Es así, hoy en día también los sistemas de información de laboratorio, los software que utilizamos en laboratorio sirven también para este fin. Hemos visto, por ejemplo, una utilidad, digamos, de un LIS de una manera básica, pero ya la migración hacia LIS más robustos con middleware o cosas que van a permitir extraer datos, inclusive análisis predictivos, es lo que se viene. Inclusive, hoy en día obtener gran información ha permitido también generar grandes investigaciones a raíz de que ya la información está automatizada e informatizada. Plevani, en una publicación, digamos, reciente, comienza a redescubrir o a replantear este ciclo brain to brain o este ciclo establecido ya por Lambert hace muchísimos años. Él ya comienza a redefinir, digamos, a plantear también este ciclo cerebro-cerebro desde la solicitud del médico hasta obtener resultados del laboratorio y comienza a ver cómo flujos se articulan hacia los sistemas de información y cómo información también va de los sistemas de información del laboratorio hacia otras herramientas informáticas que me permitirían tener ya datos, digamos, de mayor valor para la toma de decisiones. Por ejemplo, herramientas ya de inteligencia artificial para pruebas reflejas, temas de control de calidad, para evaluar control de calidad externo, para ver temas relacionadas ya a la proteómica, a la metabolómica, temas genéticos, en fin, la manera como estamos visualizando hoy en día con la información de laboratorio y la tecnología pues está cambiando. Hay muchas publicaciones que están acercando hacia cómo debemos usar la Big Data en medicina de laboratorio y hay varias publicaciones inclusive de la Asociación Americana de Química Clínica. Esta también es una reciente que han publicado hacia dónde vamos, la nueva dirección de la medicina del laboratorio en relación al uso de inteligencia artificial y justo en esta imagen vemos pues, cómo se utilizan los datos estructurados o datos no estructurados para obtener información que mediante herramientas de inteligencia artificial como Machine Learning o de repente tener estrategias un poco más avanzadas, permitirían tener información, ¿no? El Deep Learning también ya se está incorporando de una manera mucho más compleja. Ejemplos clásicos, por ejemplo, de herramientas que se utilizan para la hematología, para ver la morfología, se han comparado entre las herramientas de inteligencia artificial y observadores humanos y se ve que la correlación
es bastante alta, por ejemplo, en varias metodologías. Es así que las competencias y habilidades de los expertos de medicina en laboratorio, pues por su misma formación, por sus habilidades duras, nosotros no tenemos quizás todo este background de la informática, de la teoría matemática, de conocer programación, de conocer herramientas de este tipo. Entonces, tenemos dos opciones. Una es comenzar a entender un poco más lo que se viene, tratando de incorporar conceptos, definiciones, y también tenemos que entender que dentro del equipo que actualmente existe, interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario en cada laboratorio, incorporar a estos profesionales. Ese es un gran desafío porque la inteligencia artificial viene. De lo contrario, como muy bien dice aquí también Plevani, vamos a tener un escenario lleno de tecnología, pero que al final va a tener poca utilidad tanto para el laboratorio como para el paciente. Y es así donde comenzamos a incorporar algunos conceptos que tenemos que tener claro. Afortunadamente, ya revisando la publicación, veo que el Perú ya es parte del protocolo HL7 mundial. Recién esto tiene una publicación hace 3 meses. Este protocolo, que se abren capítulos por países, acá está el que actualmente es presidente nacional, Steve Canto Rondón, permite pues impulsar la correcta utilización de la interoperabilidad en salud a través de estándares internacionales. La idea, acuérdense, que es estandarizar. Todos hablen la misma forma. Acuérdense que hace muchísimos años las normas ISO existieron justo por objetivos de estandarización. Y el primer comité que se creó fue justo para evaluar el tamaño de una tuerca. Estamos hablando en la década de los 40. Y hoy en día seguimos avanzando y el objetivo es estandarizar. La mayoría de las normas ISO obviamente tienen esa finalidad. Pero no solamente es ya ver temas del protocolo HL7 como país, sino entender que los laboratorios clínicos trabajan con este lenguaje, que es el lenguaje LOIN. Este lenguaje es un vocabulario estándar para identificar de forma unívoca y universal pruebas de laboratorio, mediciones, observaciones y documentos. Es decir, los software que se utilizan, los sistemas de información de laboratorio o a lo que pudiera implementar de repente un LIS, digamos el Estado o un sistema de salud, tiene que trabajar con este lenguaje. Ya inclusive la última versión ha sido liberada para febrero y esto se va actualizando y básicamente incorporan códigos para todas las pruebas de laboratorio. Esto también articula obviamente con los códigos CPT que utilizamos con el Perú, con los códigos CPMS, ¿no? En adición a este tema también vienen los conceptos de SNUMED. SNUMED es otro tipo de lenguaje que es la terminología clínica integral, multilingüe y codificada, dice de mayor amplitud, precisión e importancia desarrollada en el mundo básicamente para el sector salud. Es decir, los software también que utilizamos deberían estar armonizados con el lenguaje de SNUMED para que puedan compartirse a nivel de los establecimientos. Y ojo, todo eso son desafíos. Según este autor, en el año 2018 menciona que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Una definición bastante ambiciosa. Y veamos, a nivel mundial hay una publicación muy interesante, la pueden descargar, tiene imágenes e información bastante valiosa. Dice que los países con un mayor número de iniciativas relacionadas a inteligencia artificial son Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Es decir, entendemos que los países de altos ingresos son los que están promoviendo la mayor cantidad de iniciativas. Sin embargo, en América Latina estamos así como ven. Hay países que están en blanco, hay países que ya tienen la presencia de algunos proyectos. En líneas generales, la convergencia con tecnología 5G, la computación en la nube, ¿no? La ciberseguridad, forman parte ya de lo que se conoce como la revolución 4.0. Y la idea es resolver problemas complejos de la humanidad, como temas relacionados al clima y medio ambiente, agricultura, biología, comunicación, marketing, construcción robótica y la salud, definitivamente. Ver cómo incorporar estas tecnologías para el tema sanitario. A nivel de la adopción de la inteligencia artificial por industria y función de uso en el año 2020, en esta publicación, vemos, por ejemplo, que
La fabricación para el tema de salud y farmacia tiene un 12%, marketing 16% y desarrollo de productos un 15%, digamos como los sectores en los cuales más se apunta las iniciativas relacionadas por las industrias en salud y farmacia para inteligencia artificial en esta encuesta. Hay otros sectores industriales también y se ven diferentes variables a las cuales apuntan. De la misma forma, se ve cómo las publicaciones de inteligencia artificial per cápita y Producto Bruto Interno per cápita por país y región en el año 2020 demuestra que Europa y Asia concentran el mayor número de publicaciones relacionadas a inteligencia artificial. Y bueno, América Latina, que tiene este color amarillo pálido, pues casi está rezagado, ¿no? Con pocas publicaciones, por acá Colombia, Ecuador, Chile, y bueno, no vemos a nuestro país, pero está en este bloque, obviamente en un número quizás todavía bajo de publicaciones, y esto fue para el año 2020. Singapur, China, Suiza, Luxemburgo destacan dentro de todo el bloque. De la misma forma, en este análisis muy interesante, comienza a evaluar hasta dónde están avanzando los países en la región. Y si vemos nuestro país, actualmente existe una estrategia, sí. ¿Existen principales documentos creados por los gobiernos? Sí, hay un plan de gobierno digital hasta el 2023 y ya está abierta una estrategia nacional de datos abiertos gubernamentales del Perú. Existe una estrategia en desarrollo, está en curso, y bueno, probablemente todo esto aterrice en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, como parte de inteligencia artificial y acá transformación digital. Y bueno, acá están los documentos, esto ha sido publicado, esto ya pueden accederlo, están publicados inclusive el Consejo de Ministros, PCM, en el año 2018, aquí está el enlace. Después puedo proveer la información a los organizadores para los que estén interesados se la puedan remitir. En el año 2018 también se publica, acá está el detalle en el peruano de lo que ya avanzó el Perú en relación a esta iniciativa. Y también ya se ha establecido una estrategia nacional de inteligencia artificial hasta el 2026. Hay un documento de trabajo para participación de la ciudadanía. En ellos también mencionan que el porcentaje de publicaciones relacionadas a inteligencia artificial en una revisión de Scopus, ¿no? Por sector, vemos que hay un 12% en la contribución de publicaciones del área médica, liderando en este caso ciencias de la computación, bueno, ingeniería y medicina, con un 12% a diciembre del 2020. Los ejes estratégicos establecidos en esta norma son la formación y atracción de talento. Vamos a entender que definitivamente las habilidades duras de estos profesionales que se pueden incorporar a los grupos de trabajo pues es diferente. Bioinformática, medicina computacional, médicos informáticos, programación, etcétera, es todo un proceso. También ya hay algunas maestrías en el país que están formando, habla también del modelo económico, infraestructura y tecnología, avanzar hacia una infraestructura digital y telecomunicaciones, datos, ¿no? Infraestructura de datos, ética, que es un tema muy importante, como vimos en el video inicial, y la colaboración, obviamente, con otros actores similares en la región ayudaría muchísimo. Ahora, el Perú proyecta que para 2026 la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial debe estar ya concluida y ya tener, digamos, un planteamiento para abordarlo, ¿no? Especialmente definir los temas normativos, legales, éticos, para regularla, ¿no? Y así comenzar a potenciar el avance de la inteligencia artificial en nuestro país. A nivel de preparación para inteligencia artificial en la región, esto es para el año 2019, de 194 países a nivel mundial, Perú está en el puesto 71, digamos, ha abordado ya los temas de gobierno digital, infraestructura y data, habilidades de educación e innovación. Estos son los temas que se evaluaron. Perú, bueno, está en el puesto 71, hay muchos países de la región que ya están de repente en puestos superiores, han avanzado un poco más. De la misma forma, hay algunos temas que todavía, digamos, no se abordan dentro de esta estrategia. Vemos cómo cada país aborda diferentes componentes. Perú probablemente adolece de temas relacionados a estrategias de ciberseguridad o a planes, por ejemplo, que impulsen 5G en comparación con otros países que ya han desarrollado estas estrategias. Esto es para el 2020.
Como ya hemos visto, estos son los ejes estratégicos en los cuales se apunta este gobierno digital en esta propuesta. Vamos a ver, probablemente esto va a ir poco a poco amalgamando con nuestras limitaciones. Acuérdense que no tenemos todavía un gobierno electrónico, hay dificultades. Sin embargo, mencionan que cerca del 87% de los hogares tienen penetración de Internet, es decir, un promedio de 8.779.000 cuentan con acceso a Internet, ya sea fijo o móvil. Hay una encuesta que realizaron por instituciones conocedoras. También mencionan que el Perú está en el 4º lugar de las 6 principales economías de América Latina con el tema de banda ancha fija y reportar una velocidad de descarga de 40 megabits por segundo. Ahí está correcto. Entonces se podría decir que algo se está avanzando, se podría decir que existen. Sin embargo, esto a la hora de la hora, cuando ya va a aterrizar el sistema de salud, vamos a ver que hay algunas limitaciones. Esta es una foto completa de nuestro sistema de salud. Esto está publicado en un libro para el año 2016. Y como ya conocemos, nuestro sistema de salud lamentablemente tiene un gran problema y es este tema de aquí, la segmentación y la fragmentación. La segmentación no me permite tener un régimen de repente financiero homogéneo para todos los sistemas de salud y dentro de los sistemas tampoco articulamos y eso lo hemos visto por ejemplo ahora en la pandemia, las enormes dificultades que existían para integrar los sistemas de salud y eso persiste. Entonces, si vemos que los 2 principales sistemas de salud en nuestro país, tanto el MINSA como el Salud, no conversan, obviamente existen acuerdos, convenios interinstitucionales, pero hasta el día de hoy no hay todavía una conversación explícita. Todavía internamente es más complejo. Digamos que Salud ya migró, tenemos un sistema de información hospitalario. Hoy en día en la seguridad social en todo el país podemos con el DNI ver la historia clínica del paciente, podemos ver resultados de cualquier lugar del país mediante nuestro sistema de información hospitalario, que es el ESI, pero creo que en el ministerio eso no es posible. Acá, bueno, estamos hablando de menos de 500 establecimientos de salud en los 3 niveles, aquí definitivamente hay muchísimos más, pero ¿por qué no estar ya integrados? ¿Por qué no estar interconectados en pleno 2023? En adición a eso, también existe pues una fractura, un eslabón entre la parte pública y privada, si hablamos del tema sanitario. Cada sistema sanitario, digamos, subsistemas de salud en el país, son pues islas. No estamos integrados. Son desafíos. Y sobre esos desafíos tendríamos que implementar estrategias nacionales de inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, como dije, la fragmentación, pues lamentablemente es una enorme dificultad que está latente en nuestro sistema de salud y de la misma forma la segmentación. Y estas enormes barreras que ya se conocen y que se tratan de luchar, pues hasta el día de hoy persisten y son grandes limitaciones para tratar de avanzar de repente un poco más. En adición a eso, ya conocedores de nuestro sistema de salud, un informe en el 2021 del diagnóstico de brechas, infraestructura y equipamiento del sector salud, elaborado por el Ministerio de Salud, mencionan que el porcentaje de sistemas de información de salud que no funcionan de forma adecuada es el 76% para la revisión de los establecimientos que hicieron en esa fecha. Seguimos avanzando. En laboratorio clínico, en los servicios de patología clínica en nuestro país, lamentablemente, no tenemos una dirección a nivel del Ministerio de Salud que tutele un plan estratégico nacional, por ejemplo, de patología clínica. A diferencia de lo que pasa con Banco de Sangre, que inmediatamente viene a nuestra mente Pronaevas, que está por ley, obviamente, y se ha formado todo un equipo que viaja a todos los departamentos del país para ver la infraestructura de Banco de Sangre, la regula, etcétera. Eso no pasa con los laboratorios clínicos. No pasa con los servicios de ayuda al diagnóstico. Laboratorio clínico o patología clínica, imagenología, anatomía patológica, que son servicios fundamentales para tomar decisiones y diagnóstico en los sistemas de salud,
no tienen una dirección a nivel del Ministerio de Salud. No hay un plan nacional que vea nuestra situación. Los laboratorios no tenemos un plan nacional de acreditación, por ejemplo, en relación a los temas de implementar sistemas de gestión de la calidad, que era lo que explicaba al inicio Dayana. Tenemos un problema serio en relación a este tema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para cambiar esta realidad? ¿Cuántos laboratorios clínicos hay en el Perú? Y así vamos a encontrar un sinnúmero de preguntas sin respuestas hasta el día de hoy. En la Seguridad Social, afortunadamente, a nivel de la gerencia de prestaciones, tenemos una sugerencia de ayuda al diagnóstico, es decir, sí existe un ente en el cual yo pueda ir y hablar o hacer visible un problema. Y como vemos en esta estadística acumulada desde el año 2005 hasta el 2021, el crecimiento de las pruebas de laboratorio se ha ido dando, llegando a 63 millones, por ejemplo, el 2019. Por la pandemia, obviamente hubo un retroceso, hoy en día quizás ya estaremos llegando a los 70 o 75 millones. Entonces hay un crecimiento. Y si hay un crecimiento de demanda, hay un crecimiento de la información. Y ahí llegamos otra vez al mismo tema. Los sistemas de información de laboratorio. En la Seguridad Social, los sistemas de información de laboratorio se configuran en base a los mecanismos de compra que se establecen por sesión de uso, y un laboratorio clínico puede tener 1, 2, 3, 4 sistemas de información de laboratorio. ¿Por qué no tener un sistema de información a nivel de todo el de salud social, por ejemplo, o a nivel nacional? Existen empresas, en definitiva, que son robustos y que pudiera garantizar de repente solo con la compra de licencias, o hacer uno in-house. Pero sería fabuloso, y así cualquier empresa simplemente tendría que interfazarse a este sistema de información, y a nivel nacional podríamos tener mucho más información. Hoy en día igual todo ingresa al sistema de información hospitalario, que es el ESI, y la data ahí está. Pero sería valioso contar de repente con un list a nivel nacional. Entonces, para ya comenzar a aterrizar un poco, tenemos que entender que quizás hoy día los laboratorios tienen una brecha en definitiva, pero hay una fuerza laboral, a diferencia de otros países de primer mundo que están teniendo un impacto negativo porque ya no hay profesionales que trabajen en los laboratorios. En el Perú existe la fuerza, pero no existe la fuerza laboral que me permita analizar la data. Es decir, ingenieros informáticos, médicos informáticos, gente que conozca de medicina computacional, gente que permita saber implementar, digamos, todo este tema. Y esto debería partir desde el sistema o el subsistema de salud para tratar de implementarlo a nivel nacional con la información que ya existe. Tenemos tanta información, y ¿por qué no ir hacia modelos predictivos? Es decir, ¿por qué no tenerle la información ya de manera proactiva? Los datos están. Los datos se están generando a nivel nacional en todos los sistemas de salud segundo a segundo. Ahorita se acaban de liberar muchos resultados, por ejemplo. Existe la información, pero no se está usando. Entonces, si tuviéramos ya, por ejemplo, un área determinada en nuestros sistemas de salud que analice toda esta información, me permitiría, por decirles un ejemplo, con un solo botón obtener cuántos pacientes tienen una hemoglobina glicosilada mayor a 9. Inmediatamente tomaría alguna acción porque ese paciente, si no va a controlar su diabetes, va a terminar en una emergencia. En este momento podría determinar diferentes variables, diferentes pruebas de laboratorio y sus resultados para tomar decisiones. Prevenir la enfermedad renal crónica, prevenir la diabetes, prevenir la dislipidemia, las enfermedades cardiovasculares, que son las que generan mayor carga de enfermedad. Con un clic podría saber cuántos pacientes tengo en este momento diagnosticados por cáncer por anatomía patológica. Cuántas mujeres en este momento tienen BRAF 4 o 5 por mamografía. Con un clic. ¿Cuándo llegaremos a tener esa información mediante un análisis predictivo? No lo sabemos. Pero debemos que entender que hacia eso tenemos que migrar más tarde o más temprano, y en definitiva tenemos que contar con la infraestructura para hacerlo. Grandes servidores que tendría que comprar un subsistema para comenzar a administrar la información, y profesionales competentes que comiencen a agarrar esa data para comenzar a obtener resultados de esa perspectiva
en beneficio de los pacientes, evitando más mortalidad, evitando menos ingresos a la emergencia, ahorrando cantidades ingentes de dinero que evitarían una actitud más reactiva y quizás proactiva a nivel sanitario en los sistemas de salud. Y bueno, por último, no hay que perder de ojo el tema de la parte ética y gobernanza, ¿no? Ya la Organización Mundial de Salud hace poco liberó este resumen de ética y gobernanza de la inteligencia artificial, qué es lo que se viene, cómo se está regulando en los países, cuánto se está avanzando de ello. Como vimos en el video al inicio, las reflexiones que se hacía el médico y las preguntas que se hacía el paciente. ¿Cómo se va a abordar eso en un futuro? Esta parte regulatoria también es todo un desafío en adelante. Por ejemplo, ya en Estados Unidos, la FDA ha establecido algunas guías para garantizar buenas prácticas de medicina de laboratorio cuando se utilizan algoritmos para evitar o minimizar sus sesgos y optimizar su solidez. Inclusive también a nivel del CLSI hay ya algunas normas que ayudan a tratar de entender un poco más la interoperabilidad para mejorar la conectividad de los equipos en beneficio de los pacientes. Entonces, ya existe información, pero hay que comenzar a utilizarlo con mayor. Esta es una publicación que encontré. Salud ya inició un proyecto piloto. Esto fue publicado en noviembre del año pasado en convenio con instituciones de la Embajada Británica, en fin, para dar un inicio a un proyecto de planeamiento del proyecto piloto de salud digital. Probablemente tendremos respuestas de eso en relación a cómo lo van a abordar o qué se va a hacer en un futuro. Entonces, seamos optimistas. En definitiva, tenemos que pensar que nuestro país tiene que lentamente migrar hacia comprender la importancia de la inteligencia artificial, y esto en definitiva va a aterrizar en los laboratorios clínicos pronto, y los profesionales de laboratorio tenemos que comprometernos a entender un poco más sobre todos los conceptos relacionados a inteligencia artificial y entender que debemos incorporar profesionales que conozcan del tema para migrar en algún momento hacia un análisis predictivo de repente de los resultados. Muchísimas gracias, los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube, a Facebook, también tengo mi podcast y bueno, muchísimas gracias a Tecmalab por la invitación y abrimos al diálogo en relación a esta presentación. Muchas gracias.